Continuamos las presentaciones. El doctor Mauricio Céspedes de Pereira empieza con su tema. Por favor, doctor Céspedes. Buenos días, qué pena con la falla técnica. Voy a mostrarles la experiencia que tenemos en los centros en que trabajo en Pereira, en la clínica Confamiliar y en la clínica Salucop y en la unidad de neumología de nuestra. Estos son los dos centros donde trabajamos y bueno, el trabajo que hicimos fue el tratamiento endoscópico de la estenosis traqueal total, en los cuales los pacientes tenían afonía total. Este es nuestro grupo de trabajo, contamos con un cirujano de toros, un otorrino, un patólogo y un neumólogo clínico que son con los que nos colaboran y bueno, el apoyo de las causas de la lesión obstructiva aguda son principalmente posintubación como causa principal. Los factores que incrementan el riesgo de esa estenosis son principalmente los balones que son de alta presión, no los sistemas nuevos de baja presión, que disminuyen ese riesgo, el shock y la necrosis isquémica de la mucosa y en muchos casos, entre otros, los movimientos del paciente. Tenemos que tener en cuenta que la literatura dicta que estas complicaciones ocurren en más del 62% en las intubaciones orotraqueales y en más del 66% de las traqueostomías. La mucosa de la tráquea es muy sensible y simplemente a los 15 minutos de haber sido expuesta a una presión de más de 50 milímetros de mercurio, se empieza a producir la lesión, ulceración del cartílago, daño del cartílago y por último vamos a terminar en la fibrosis y en la estenosis. Las indicaciones quirúrgicas, la literatura normalmente menciona que el tratamiento es quirúrgico abierto, ¿sí? Pero todo eso depende de que sea de la localización, si es laríngea, si es laringotraqueal, si es solo traqueal, de la extensión de la estenosis y de la severidad de la misma. En el trabajo que nosotros realizamos tenemos un grupo de trabajo desde 2009 hasta el 2014, donde tenemos básicamente 20 pacientes, en este momento ya llevamos 25 en total, en una edad entre 23 y 86 años, y la característica importante era que tenían que no estaban hablando y que no se podían realizar pruebas de función pulmonar, obviamente por la presencia de traqueostomía definitiva. Los criterios de operabilidad están como distancia de la estenosis a las cuerdas vocales. Entre más cerca de las cuerdas vocales, más difícil es de realizar el procedimiento. La gravedad de la estenosis, la longitud, el espesor de la membrana que produce la oclusión, el daño total de la tráquea, incluyendo el orificio de la ostomía, el estado neurológico del paciente, la colaboración y la edad. Los objetivos del trabajo eran realizar un procedimiento que fuera lo menos invasivo, seguro para el paciente, que mejorara la estética, que mejorara la permeabilización de la vía aérea, que el paciente recuperara el habla y que tuviera una mejoría en la calidad de vida. Los objetivos eran una dilatación suave, con un menor tiempo quirúrgico, un procedimiento realizado en un solo tiempo quirúrgico y con una recuperación inmediata. Decidimos pensar qué íbamos a hacer y bueno, es lo que les voy a mostrar en este momento. Bueno, esa era nuestra paciente que en ese momento, por la presencia de la traqueostomía y la estenosis no tenía ningún tipo de posibilidad de hablar y en la tomografía se observa cómo está totalmente acomodada la tráquea. Ahora aparece el orificio de la ostomía. Esa es la broncoscopia diagnóstica donde vemos un saco ciego total y esta es la broncoscopia a través del orificio de la traqueostomía. Cuando realizamos el procedimiento, decidimos por medio de una curva que se llama curva de Chapati, una curva de 50 centímetros, intentar perforar esa membrana, ¿sí? Y pasar una guía hidrofílica hasta la ostomía. Posteriormente, con estos dilatadores, comenzamos a dilatar en forma progresiva y suave la tráquea, a través del broncoscopio rígido. Obtuvimos una pequeña luz que poco a poco fuimos dilatando,
¿sí?, hasta que ya teníamos una comunicación entre la parte proximal de la tráquea y la parte distal. Realizamos una dilatación muy suave con esos dilatadores para no lesionar más la tráquea y poder darle forma. Los dilatadores van en forma progresiva desde 3 milímetros hasta 13 milímetros. Y vamos trabajando simultáneamente en el orificio de la ostomía, resecando tanto por la vía de la ostomía, tanto como por vía superior, el tejido cruento y la membrana que era la que ocluía la comunicación entre los dos segmentos de la tráquea. Una vez permeabilizado, vemos cómo ya podemos llegar a la vía inferior, ya vemos la carina, y procedemos a implantar el stent traqueal. Ya está. Entonces, es un stent de características especiales en lo cual en la parte inferior es más grueso y en la parte superior es muy delgado, que es la porción que va a quedar inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales para que permita el cierre y la apertura de las mismas. Ubicamos el stent en la parte inferior de las cuerdas vocales. Y vemos cómo en este momento el stent queda cubriendo totalmente la ostomía y totalmente abierto. Esta es una imagen entre el antes y el después del procedimiento. Vemos como la permeabilización es total y la luz traqueal que se logra después del procedimiento y con el stent es el adecuado. Vemos la tomografía de control, cómo se ve el stent en la parte subglótica y cómo al aparecer la ostomía vemos que el stent está cubriendo totalmente el orificio, lo que nos permite poder retirar la cánula. Y este es el posoperatorio. Inmediato lo pasamos a la UCI más por precaución que otra cosa, sin ningún tipo de soporte ventilatorio, ¿sí? Y esta es la tomografía de control donde vemos los bordes superiores muy delgados, el borde inferior que tiene un grosor mucho mayor que le da soporte a la tráquea y cómo el orificio de la ostomía está cubierto. Bueno, desafortunadamente no podemos escuchar, pero el paciente está hablando totalmente claro y con un muy buen volumen. Esta es la broncoscopia de control, donde vemos las cuerdas vocales cómo se mueven perfectamente, ¿sí? Y inmediatamente vemos el borde del stent sin ningún tipo de complicación ni granulomas. Este fue el primer caso que hicimos, lo hicimos en el 2009 y todos los controles han sido muy similares, el stent muy bien puesto y sin ningún tipo de complicación. Tiene un minuto, doctor. Listo. Tiene un minuto más. Perfecto. Y bueno, esa es la broncoscopia de control. Y por último, a estos pacientes les realizamos unas pruebas funcionales que, como pueden ver ustedes, prácticamente están dentro de la normalidad. Los resultados postquirúrgicos de nuestros pacientes fueron estos. Vimos que teníamos esa población donde ningún paciente hablaba de los 20 que teníamos, y como les dije, en este momento ya llevamos 25, y recuperaron la voz el 25%. Y al hacer las pruebas de función pulmonar, encontrábamos que como parámetro el BEF1 lo teníamos entre un 60 y 80%, sin mayores alteraciones en la espirometría. Las complicaciones, no se presentaron ningún tipo de complicación significativa en el periodo intraoperatorio ni en el posoperatorio, solo algunos episodios tardíos de traqueitis leve que resolvieron con algo de esteroide oral, ciclos cortos y con antibiótico oral, ¿sí? Y este es una comparación del antes y del después.
Como conclusiones tenemos que es un procedimiento seguro con una baja incidencia de complicaciones, un procedimiento menos agresivo, una dilatación atraumática, con menor injuria traqueal, un menor tiempo quirúrgico, es mucho menos invasivo. No sé si alguno de ustedes conozca o hayan visto pacientes de resección traqueal, las complicaciones que pueden presentar, lo dispendioso que es la cirugía, los puntos de fijación que tienen que colocar submentonianos hasta la pared del tórax para que el paciente no extienda el cuello y no dañe la cirugía. Entonces el procedimiento es completamente diferente, mucho más seguro, estético y con menos complicaciones. La mejoría es inmediata, tanto en la parte estética como en la parte funcional, en la calidad de vida, sobre todo algo muy importante, un solo tiempo quirúrgico y la inmediata recuperación de la voz. No saben cómo se sienten los pacientes. Este paciente llevaba 4 años sin poder hablar y en un procedimiento en el posoperatorio a la hora y media recuperar la voz totalmente para el paciente, para los pacientes es una maravilla y es recuperar parte indispensable de su vida y de su comunicación. Bueno, muchas gracias. Doctor Céspedes, muchísimas gracias. Felicitaciones por el tema. Invitamos al auditorio a realizar sus preguntas. Tiene la palabra, doctor. Hola. Doctor, un momento, sí hay micrófono para preguntas. Se presenta y el lugar de donde es el doctor, antes de la pregunta. Luis Fernando Geraldo, de la Universidad de La Sabana, en Bogotá. Doctor Céspedes, en la presentación me pareció escuchar que hablabas de que un 25% de los pacientes recuperan la voz, pero en las tablas parecía que era un número más grande. Quería confirmar ese dato. Y luego, ¿qué más hacen ustedes en lo que tiene que ver con la rehabilitación de la voz? Si solamente se haría el procedimiento endoscópico para resolver la estenosis, o si después se asocia a un programa de fonoaudiología o algún otro manejo adicional. Perfecto. No, Luis Fernando, en la estadística nosotros tenemos que del total de los pacientes, los 20 pacientes recuperan la voz, los 20 pacientes, el 100% recuperaron la voz, ¿sí? El procedimiento fue exitoso en todos y con mínimas complicaciones, ¿sí? Y la recuperación fue inmediata, algunos con algún grado de disfonía. Inmediatamente nosotros tenemos un grupo que trabaja muy bien en la clínica, principalmente en la clínica con familiar. Hay un grupo con una fonoaudióloga, se llama Patricia Cedeño, que tiene un centro de voz y del habla y además es experta en todo el tema de deglución, ¿sí? Y de terapia de recuperación de sus pacientes. Los pacientes tan pronto salen del posoperatorio inmediato, entran al grupo de fonoaudiología y continúan a largo plazo con ellos. Los seguimientos que nosotros le hacemos son procedimientos tanto de pruebas funcionales como de imágenes y asimismo de broncoscopia, ¿sí? Y con eso hemos visto que no han presentado ningún tipo de complicación, ni obstrucciones del stent, ni tapones, tampoco granulomas, y lo único son infecciones que son muy leves. La segunda parte del trabajo que ya he venido realizando, que por recomendación de algunos grupos, porque este trabajo pues ya lo he comentado sobre todo en la Asociación Mundial de Broncoscopia con el doctor Cole, con el doctor Dutot, que les he enseñado el trabajo, me recomendaron que hiciera la segunda parte, que era el retirar el stent. ¿Sí? Doctor Céspedes, les rogamos que sea más breve. Listo. Definitivamente es imposible retirar el stent, ¿sí? Y los pacientes han recaído en la estenosis, entonces por lo tanto decidimos no retirar el stent, así los pacientes estén muy estables y así lleven 3 o 4 años con el stent. José Rojas, de Costa Rica. ¿Cuál fue la distancia más corta de la membrana a cuerdas vocales en estos pacientes? Y menciona que no tuvo problemas de granulación. ¿Qué tal migración del stent? Dentro de la distancia más corta de la estenosis que hemos tenido, más o menos entre 0,5 a 0,7 centímetros, muy por debajo de las cuerdas vocales, pero igual nos ha ido muy bien. Y migración, no hemos tenido ninguna migración con este stent. Normalmente los anillos y las membranas cicatriciales ejercen una presión concéntrica sobre el stent. El stent además es autoexpandible y los nuevos stent
tienen unos pedículos laterales que se fijan a la pared de la tráquea y hacen que tengan mucha menor incidencia de migración. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Desde ya que el tema daría para seguirlo conversando y discutiendo, pero el tiempo nos lo impide. Muchísimas gracias. No, muchas gracias.